And where down we go, 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 go. Bienvenidos a El Espejo. Bienvenidos a El Espejo. Un programa con entrevistas que desentrañan historias y perspectivas que moldean nuestro mundo. Aquí exploramos las temáticas sociales, los matices de la vida cotidiana y las formas de convivencia que nos definen como sociedad. Cada episodio es un viaje hacia la comprensión y el análisis. Prepárate para una experiencia que desafía, inspira y enriquece. Esto es El Espejo con Claudia Cajigas. Where down we go, so where down we go, way down we go. Durante mucho tiempo, durante muchos años, pudimos hablar con Eduardo Monzón, un vecino de nuestra ciudad muy querido, con una experiencia de vida muy tremenda, muy fuerte. Eduardo había sido preso político durante la última dictadura militar y era una persona que asombraba porque pese a las terribles vivencias que había tenido durante los 8 años de cautiverio, era una persona que no albergaba ningún tipo de rencor ni de odio, al contrario. Durante años hablamos con Eduardo, los chicos de las escuelas tuvieron oportunidad de conocer la historia de nuestro país o parte de la historia de primera mano. Y más allá, ¿no?, de hablar con él y de todo lo que nos dejó, yo siempre pensaba en su familia, en cómo habría sido para la persona que estaba más ligada a Eduardo en aquellos años cuando él fue detenido. Él tenía 21 años cuando se lo llevaron. Era un joven, muy joven. Vivía en Resistencia y ya en esos años tenía su compañera de toda la vida, Elba Olivera, la mamá de sus hijos. Y cuando Eduardo se lo llevaron, Elba y Eduardo tenían un bebé de 5 meses. Y pasó mucho tiempo, pasaron 8 años hasta que finalmente él fue liberado. ¿Cómo habrá sido la vida de esta mujer? Con un bebé, con un marido que probablemente, tal vez, al principio no encontraba, no sabía dónde estaba. ¿Cómo habrá sido la vida de esta mujer cuando finalmente lo encontró y no podía recuperarlo? Porque, bueno, las condiciones que ya sabemos, ¿no? ¿Cómo habrá sido llevar una vida adelante con un hijo pequeñito, con todo el estigma social, con todas las cosas que se decían? ¿Y cómo habrá sido cuando finalmente a Eduardo lo liberaron y después de 8 años había que volver a organizar una vida juntos? Una vida que había quedado interrumpida, una construcción familiar que, no sé, habría quedado entre paréntesis, me pregunto. ¿Fluyó todo después con normalidad? ¿La vida cambió? ¿Volvió la misma persona de la que se habrían llevado? La verdad es que no lo sé. Y hoy vamos a hablar con Elba Olivera y también vamos a hablar con Melina Monzón, la segunda hija de Eduardo y de Elba. Ellos tuvieron 2 hijos, Valerio, que era el niñito, que tenía 5 meses cuando su papá se lo llevaron, y vamos a hablar con Melina, que es la hija que vino después, ¿no? La hija que vino cuando Eduardo fue liberado. Muy buenos días, Elba. Muy buenos días, Melina. Gracias por estar. No, por favor. Me había puesto los anteojos porque iba a leer algo, pero capaz que lo voy a leer después. Perfecto. No sé. Sí, lo voy a leer. Lo voy a leer porque creo que Eduardo se merece que lo recordemos de esta manera. Quédense tranquilas porque no hay ningún golpe bajo. Yo sé que hay cosas que ustedes no han podido leer, incluso que ha escrito el mismo Eduardo, por lo que les provoca, ¿no? Pero este texto fue escrito por Atilio Amerio cuando Eduardo ya había fallecido.
luego lo escribió luego de una nota que le hicimos a Daniela Sanandrea, aquí en El Espejo. Y dice Atilio: lo extrañamos a Eduardo, a pesar de que nos duele rememorar sus relatos de tortura, de soledad, de frío, de sensaciones inabarcables y en cierta parte incomprensibles para quienes no las hemos vivido en carne propia. Eduardo era nuestro ángel de la bicicleta, fue su medio de transporte preferido, y sobre ella solíamos verlo andando por las calles de Chajarí y por el barrio en el que vivía y éramos vecinos, el Naranjal. Su frase favorita fue y es: siempre por un mundo mejor, nos contaba Daniela Sanandrea. Vivió coherente con su ideología, con sus ganas de transformar la sociedad, pero siendo siempre autocrítico y reflexivo en cuanto a su pensamiento y en cuanto al momento histórico en el que le tocó vivir. Siempre fue crítico de los métodos que algunos jóvenes en aquel tiempo decidieron utilizar. Nunca apoyó la lucha armada, ni nunca ejerció la violencia. Hoy en día, en democracia, es muy difícil comprender aquel mundo de extrema violencia y de gran efervescencia ideológica de los años 70. Y Eduardo siempre les remarcaba esto a los jóvenes en sus charlas. Eduardo hablaba de paz, de solidaridad, de comida, de salud, de vida sana, de equidad, de esperanza, de creatividad, de trabajo, de libertad, de educación, de aprender y de enseñar. Porque ¿qué pasa si en la escuela no se enseña determinados temas como derechos humanos, pueblos originales o educación sexual? La sociedad no se transforma. Otra frase que repetía era: no es demasiado, no es imposible, todo es posible, acuñada en los años de cárcel en el penal de Rawson, en la provincia de Chubut. Imagínense un muchachito de Chajarí, criado y acostumbrado al clima del litoral, que lo secuestraron en Resistencia y lo mandan a un presidio en la Patagonia. El frío, la soledad, el miedo a morir, los castigos y los tormentos durante 8 interminables años. De esto nos cuenta en su libro Sobrevivir, que ya desde el título nos sitúa en las coordenadas mentales correctas, la advertencia de lo que vamos a leer en 3 páginas. Eduardo sobrevivió. Lo que parecía imposible alguna vez fue posible, pero muchos quedaron en el camino y hoy no están para contar su historia. Bueno, y sigue esta nota de Atilio Merio en el que pone en contexto quién fue Eduardo Monzón, cómo fue Eduardo Monzón y el legado que nos dejó. Ahora sí, Elba. Elba, vos sos de Gualeguay. De Gualeguay. Eduardo era de Chajarí. Uh-huh. ¿Cómo y dónde se conocieron ustedes? Bueno, yo en el año 71, yo concurrí en Gualeguay a la escuela agrotécnica. Uh-huh. En esa época vos tenías que tener 3er año aprobado de secundaria. Estaba en la escuela normal de maestro, famosa escuela donde se han recibido grandes personalidades. Sí, sí. Finalizó 3er año, pero no podías llevarte ninguna materia para ingresar al 4º año de agronomía, o sea, de peritos agrónomos. Así que yo, incentivada por ahí, más que nada uno de mis hermanos que me decía: y si a vos no te interesa tal cosa, vos tenés que hacer lo que vos, ¿no te gustaría irte al campo a ver las cosas? Y la verdad que sí, ¿viste? Y bueno, irme a la escuela rural significó, no recuerdo bien, pero está más como 8 kilómetros desde Gualeguay. Era el antiguo vivero nacional, uh-huh. Así que te imaginás un paraíso de distintas, de variedades de árboles, de todo. Ahí hacían, por supuesto, plantines también. Y bueno, y lo único que tenía que estar todo el día. O sea, claro, como cualquier agrotécnica. Yo me iba a las 7 de la mañana, pasaba el colectivo, uh-huh. Yo caminaba hasta una plaza cerca de mi casa y por ahí pasaba que no llevaba. Y luego volví a mi casa a las 5 de la tarde. Para lo cual tenía que tener un uniforme, que comprarme mis padres, por supuesto, y mi padre pagar todos los meses, porque en esa época se pagaba
La matrícula, la cuota. La cuota, nosotros Claro. que comíamos ahí y Sí. había que pagar. Ajá. Y bueno, y no éramos tanta cantidad, generalmente eran muchos más, eran maestras, por Sí. ejemplo, que todavía no trabajaban y que les gustaba, eran del ¿Y campo. por ahí ya andaba Eduardo o no? No. Ajá. Y entonces, de ahí viene con que esas maestras, esa cantidad que estábamos, en quinto año ya finalizando, consiguieron ubicarse profesionalmente y entonces dejaron la carrera. Y quedamos 4 para hacer el sexto año. Ujú. Por lo cual, el gobierno, la municipalidad, en ese momento el gobierno, después lo pasan a la municipalidad. Me parece con buen criterio el gasto que hubiéramos significado 4 alumnos, ¿no? Ujú. Nosotros ni nos damos cuenta, ¿viste? Porque si hubiéramos pedido, ellos nos tendrían que haber mantenido ahí, ¿viste? En la Sí. escuela. Pero nos ofrecen lugares donde podíamos seguir, ¿no? Ujú. Era la Delicia o la escuela de Villaguay. Había como 4, y esta de Chajarí. Nosotros teníamos un compañero que era correntino, Sí. del lugar de San Martín, de Yapeyú. Ujú. Y a él le quedaba muy lejos. Y nosotros éramos muy compañeros. Entonces, él había llegado, fíjate vos, desde allá a estudiar, siempre a través de beca, a La Roque. De La Roque se fue allá también. Sí. Y bueno, y dice, miren, yo me voy a ir a Chajarí. Yo, el único Chajarí que me sonaba, o Cacharí, era en Buenos Aires. Cacharí en Buenos Aires. En claro. Buenos Aires, Sí. Pero ni idea teníamos. Sí. Entonces mi otra compañera que tenían más mundo, mucho más que yo, o sea, habían salido, estaban en Buenos Aires, tenían otro tipo de... Yo era la primera vez que iba a salir Claro. de mi casa. Pero se embalaron y terminaron acá en Chajarí. Y ellas decidieron, dice, nosotros vamos a ir con el correntino, vamos para allá, así. Entonces yo también no me quedaba otra, un poco que también mis padres no estaban muy conformes, más que nada porque mi mamá siempre fue muy de tenernos A todos a la vuelta. a tenernos todos. Sí. Y bueno, yo siempre fui muy decidida y le dije, no, yo quiero ir, yo quiero. Entonces, bueno, aunque lloraba mi madre un montón, yo salí para este rumbo. Ujú. Llegaste Para a acá. Chajarí a la agrotécnica, ¿sí? Sí, cuando llegué a Chajarí te voy a contar algo. Ajá. Llego a Chajarí, me acuerdo que había un parlante, ¿viste? La tardecita, cuando atardecía. ¿Qué sería la preparación monumental? Claro, Ah. y ahí en la estación mucha gente que caminaba. Ujú. En la estación del ferrocarril. Sí, las calles eran todas de ripio, que me llamó Sí. tanto la atención. Muy de todos de Estamos ripio. hablando de qué año, los 71. 70. 71. 71. Claro. Ujú. Sí, en abril más o menos. del Claro, vos 71. venías a hacer ese último año que te había Ese quedado último pendiente año, en la claro, agrotécnica, en la agrotécnica. y en ese contexto de la estación del ferrocarril, la preparación Gente, monumental. me llamaba la atención el paseo de la gente, ¿no? Ajá, que era ahí el Y era- epicentro, era la estación del ferrocarril. Claro, ahí. Ajá, bien. Bien, viste, ese atardecer así, la música. ¿Y todavía la se gente andaría el tren de caminando. pasajeros? Sí, en era el esa tren de época pasajeros. funcionaba nosotros- normalmente. Sí, nosotros lo tomábamos al tren, nos llevaban nuestros padres, cada uno, Ujú. a Carbó. Claro. Y de Carbó, ahí el tren que Sí. venía de Buenos Aires, y ahí ¿Y a Eduardo lo conociste ahí en esas eh, giras por la estación? No, ¿O no, cómo? no, lo conocí en la escuela. Que también en la fue- agrotécnica. Claro, para nosotros también fue una sorpresa, Ujú. porque nosotros acostumbradas a estar allá afuera en el campo, recorríamos muchos campos con los ingenieros y todo. Y era la escuela, la vieja escuela de comercio. Ahí estaba No, la agrotécnica. Claro, Ah, en una parte, porque no tenían todavía su escuela. Sí, sí. Entonces, ahí lo conocí de una manera increíble. Los bancos eran de a 2, Ajá. ¿viste? Que a mí me gustan estas historias de amor. A ver, contá. Yo estaba en el banco, me parece que en la tercera o segunda fila, estaba con una compañera, y yo de pronto, bueno, sentí una voz, Ajá. ¿viste? Esa voz que no sé cómo decirte,
me llamó tanto, me di vuelta así y lo veo, tenía como un saco, Esa voz te hizo vibrar, Sí, una camisa así, su pelo como recién mojado, ¿viste? Una cosa que era larguito así, esos ojos tan hermosos de él, y me miró, está así, y me hizo así con la cabeza. Todo un galán. Sí, así me hizo. Y bueno, yo nunca le dije nada, pero me impactó, aparte su voz, Ajá. muy varonil. Y ya ahí es como que te flechó, Elba. Sí. Te enamoraste. Sí, una cosa increíble. Ujú. Sí. Ahí fue, de esa manera fue. ¿Conocías esta historia? La dejamos tranquila, Meli. No, la dejamos tranquila un ratito. Bueno, ese día, ese flechazo, esa voz que te impacta, te das vuelta y encontrás al galán que te hace así ese hombre chico, ese hombre sí. adolescente, ese hombre, no sé, con una mirada tan directa. Ni te acordás lo que dijo, me imagino, sino que era el impacto de la voz. Sí, porque él era muy callado. Uh-huh. Viste que no era muy así de hablar, sí. Era muy callado, pero expresaba muchísimo. Uh-huh. Cuando hablaba, con sus hablaba. Ojos. Sí, no, después sí. cuando hablaba. Uh-huh. Sí, más vale. Pero bueno, había una cosa, sí. Viste, que ¿Y él estaba ahí solo porque había tenido una rencilla, había separado eso, de la que en ese momento era su novia, que era una compañera. Ah, la pucha, estaban todos ahí en el mismo... Estábamos sentados ellas se sentaban en el primer banco. Uh-huh. O sea que... Por lo tanto, sí. Después, con el tiempo, yo lo veía adelante. Claro. ¿Viste? Menos mal que estaba adelante. Sí. ¿Viste? Entonces... Pero ahí estaba distanciado de la que era su novia. No, después, ¿viste? Ahí cuando yo lo saludo, que me saluda, sí. No, él estaba distanciado. Ahí estaba distanciado. ¿Y después volvió con su novia? Y después vuelve con su novia, estaba sentado ahí. No, pero tengo que transitar bastante tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, y ahí él estaba sentado con su novia, una buenísima chica, que tampoco hoy está. ¿Y no sé. ¿De cuánto que me querías preguntar? ¿Qué ibas a decir? No, porque es muy linda. Yo cuando lo cuento, porque yo lo cargaba un montón a él, porque le decía, pero ¿qué si cuando vos te querías dar vuelta, ella le tiraba el pelo? Lo tenía cortito. Sí. Salíamos de la escuela y lo cazaba y lo llevaba adelante. Ah. Y yo me quedaba atrás, ¿viste? Porque no quería pasar adelante. Entonces mis otras compañeras se iban a la pensión y yo me quedaba atrás con otras, ¿viste? Siempre. No quería ir. Más que no ni me iba a mirar, pero ¿viste? Cuando veo una... Y claro, lo que pasa es que a vos ya te gustaba, entonces es como que todo te... Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que, bueno, finalmente se ponen de novios? Y sí, fue, mira, increíble, ¿no? En una oportunidad mis compañeras me preguntaban, ¿pero vos quién te gusta? Vos nunca decís quién te gusta, nunca. ¿Quién te gusta? No, yo nada. Y un día les digo, acá júrenme, así, Ajá. que nunca lo van a decir. Y yo les dije, ay, bueno, saltaban de contenta. Porque ella era, viste, así de gustarle, no quería salir, iban a la confitería, yo era más de quedarme, porque, bueno, esa es otra historia. Uh-huh. Yo después comencé a jugar al básquet, entonces todos los fines de semana viajábamos a Concordia, y poco habitué de la confitería que había, que me parece que se llamaba Mavi. Y bueno, como ella me preguntaba, y cuando les digo el nombre, vos sabés que dijeron, como que ¿decepción? Era como como que era un imposible para mí. Porque por la otra relación. Porque Eduardo tenía muchas pretendientes. La pucha. El hombre era muy demandado. Bueno, te lo pueden contar, porque a mí me lo han contado. Te creo. Me lo han contado otros, ¿viste? Que nos reímos y todo.
Y además yo no podía, como competiste, que decía reina de la citricultura y la otra casa. Yo era un palito. Pero bueno, así comenzó. Después Así en que Corrientes. Muchas pretendientes y muchas reinas detrás Pero de... siempre nos encontrábamos, charlábamos, Sí. qué sé yo. Recuerdo, yo no sabía jugar al truco y mientras estaban jugando otros compañeros o compañeras, dice, ¿vos sabés jugar al truco? No. Y él me enseñó, ¿viste? Ajá. Así, pero me miraba con esos ojos que... Bueno, yo sí aprendí. Pero más lo miraba, no sé cómo decirte, sí, y siempre estuvo cerca de mí, así, en charlar. Y luego decidimos él aparte, yo no sabía que él iba aparte, decidimos ir a Corrientes a estudiar veterinaria. Bueno. ¿Él también? No, ¿Veterinaria? después me lo encuentro yo ya porque me cuenta, viene una compañera y me dice, te traigo una buena noticia. Te traigo una buena noticia. ¿Vos sabés que Eduardo se va a Corrientes a estudiar? Ay. Dice, ahí va a estar. ¿Podés creer que salió, que fue así? Pero esa compañera yo nunca más la volví a ver. Mira. Nunca más para decirle, aquello que me dijiste se cumplió. Ella sabe que se cumplió porque ella me había ido a buscar a Gualeguay, al taller de mis hermanos, de mi padre, y bueno, a preguntar por mí, ¿viste? Sí, ella se enteró, pero yo no la vi. No le pudiste decir. No, a ninguna. Bueno, ustedes se van a Corrientes, se van por separados y después en algún momento, bueno, se da la posibilidad y forman una pareja, no sé cómo se decía antes, era se pusieron de novio. 72, 72, en el 73. En el 73. Sí, y al principio, en marzo, de ese año, tenía un compañero, él que tocaba la guitarra, era uno de acá, yo lo apreciaba mucho y sabíamos tocar, viste, qué sé yo. Y entonces él venía con él, y ahí nos juntábamos varias, viste, y bueno, y cantábamos todo, charlábamos. Sí, siempre. ¿Qué cantaban en aquellos años? Folclore. Folclore. Bien. Sí. Bien. ¿Y Eduardo cantaba? Sí, Eduardo cantaba, pero en esa oportunidad Eduardo siempre tuvo esa habilidad por ejemplo, de la escritura. Sí. A mí me contaban sus compañeros, a él le daba un poco vergüenza cuando se lo decía, porque él ese aspecto era muy humilde, ¿viste? Entonces me contaba, no sabías, anoche estuvimos tocando, cantando, y después fue el desafío, después se desafiaban con Jorge Maceto, un compañero excelente, buenísimo, que yo tuve muchísimo, era un amigo al que quería un montón, y con Jorge escribía increíble también. Era un genio, Jorge. Vos le preguntabas a Jorge, ¿qué dice la carta de aquel? Y Jorge te sabía todo. Una memoria increíble. Claro. Quería hacer este recuerdo por él. Sí. Vos disculpame que yo te voy haciendo avanzar en la historia, porque bueno, y así fue. Son muchos los aspectos. Así fue. Y él dice que era increíble, porque escribía. Eduardo mucho en la poesía. Sí. Pero cuando que de hecho tiene varios libros escritos. Sí, pero ¿no? La poesía, no sabés cómo manejar la poesía. La poesía era impresionante lo que escribía. Y un día me lleva a mí, esto y me lleva una cantidad de poesía. Y yo las leo, eran hermosas. Y le digo, no, porque ahí les debes escribir a todas y mandarle, porque tenía por ahí, no me recuerdo si en Colono, por ahí era también. Sí. ¿Era celosa, Elba? ¿Te producía celos todo este arrastre de...? No, porque yo sabía que él tenía... Yo ya lo conocía así, ¿viste? Lo conocía así. Mis propias compañeras, ¿no? Me contaba, la otra me contaba tal cosa y esto, ¿viste? Pero nunca pensaron que yo me lo iba a llevar. Claro, que te ibas a quedar con el trofeo.
que yo me lo iba a llevar. Y te lo digo desde de la mayor humildad, te voy a decir. Pero Y se enamoró de vos. sí, seguramente porque en el aspecto de las charlas y conversar, no sé, algo, él siempre me decía que le llamaba la atención, siempre. Y bueno, sí. Elba, te lo pregunto con todo respeto, porque yo sé que la gente que nos está escuchando responde a diferentes ideologías, diferentes pensamientos. Hay todavía ideas muy fuertes en nuestra sociedad, que creo que hay que volver una y otra vez sobre estos temas, ¿no? Viste la idea de que si se lo llevaron es porque algo habrá hecho. Uf, sí, me lo habrán preguntado. Sí, me imagino. Entonces, yo te lo pregunto, y te lo pregunto con todo respeto, para justamente poder contarles a la gente o que no ha escuchado a Eduardo, o que no lo conoció, o que no leyó sus libros, o lo que fuera. ¿Por qué se lo llevaron, Eduardo? ¿Eduardo era un guerrillero? ¿Eduardo era un terrorista? ¿Eduardo colocaba bombas? ¿Qué hacía Eduardo? Que yo tenga entendido, que yo nunca jamás. Eduardo trabajaba, Eduardo estudiaba, porque Eduardo estaba así en su carrera. Era un excelente alumno, tenía 9 y pico de promedio. Sus propios compañeros me contaban, por ejemplo, cuando le tomaban matemática 1, matemática 2, los felicitaban, 10 tenía. Eduardo era excelente, como lo fue. ¿Qué estaba estudiando en Resistencia? Agronomía. No, en Resistencia no. Nosotros estábamos en Corrientes. En Corrientes. Cuando nosotros nos casamos, sí, vivíamos en una casa con una señora, pero era chiquita, nos quería muchísimo. En Corrientes. En Corrientes. Sí. Y la verdad que era no era cómodo ni para ella ni para nosotros, ¿viste? Entonces queríamos por ahí algo. Y muchos estudiantes alquilaban en Resistencia, porque se cruzaba fácil. Y era más barato. Claro, más económico. Claro. O sea, estudiaban ustedes en Corrientes, exacto, vivían en Resistencia. Vivimos muy poco claro, tiempo. Y cuando a Eduardo lo secuestran, él tenía 21 años. 21 años y en esos días cumplió sus 22 años. Y en ese momento ustedes ya tenían un hijo, lo teníamos a sí, Valerio, sí, que tenía 5 meses. Sí, sí. Y bueno, ¿y por qué lo secuestran? Vos me decías que era un excelente alumno, que estudiaba, que trabajaba. Por sus ideas, supongo, porque él llegaba a casa siempre con revistas de distintos tipos, ¿viste? Y yo le decía así, ay, dejate embromar, mirá que porque ya se empezaba a generar toda una cuestión de tener cuidado, ¿viste? En realidad yo nunca hubiera pensado que podía pasar una cosa así, porque te vuelvo a repetir, yo crecimos en dictadura, nunca ese tipo. Claro, porque estamos hablando de la última dictadura militar. Porque a la muerte de Perón fue. A la muerte de Perón ya comienzan los secuestros de periodistas, incluso está todo, la tortura, comienza todo ese tipo, ¿viste? En una Argentina que te imaginás que quedamos acéfalos, porque la presidente que quedó era una persona... María Isabel Martínez sí, de Perón. Con muy poco conocimiento, a lo mejor político y de manejo, fue manejada, por supuesto, pero en mí, vos me preguntabas a mí qué es lo que yo empecé a sentir a partir de lo que pasó con Eduardo, ya sabía, porque habían secuestrado una maestra rural, no sé si vos recordás. Olga Brambila. No, acá no. Ajá. En Corrientes. Ajá. Que era rural, porque le había encontrado que ella tenía una amistad o escribía no sé qué, algo hacia Cuba, una cosa así, pero no tenía nada que ver. Sí, ella cuenta después, vosotros nos sorprendía. Claro, porque a Eduardo lo secuestran en 1974. 74. Después de la muerte de Perón. Claro. Todavía no se hablaba de desaparecidos ni demás. Era como la primera oleada de secuestros, de desaparición, de detención, de redadas. Sí. Claro.
¿Cómo fue el día del secuestro? ¿Ustedes estaban juntos? No. ¿Cómo era? Yo había viajado para estar el Día de la Madre. En realidad yo no quería ir y él me insistió tanto. Me dice, no, anda, que va mi hermano a Chajarí, qué sé yo, vas a ir acompañada, anda, llevales el nene. Fue una cosa sumamente rara. Porque cuando, yo voy, pero no lo quería dejar. No me digas por qué, pero yo es como que no lo quería dejar. Subo al tren y me bajé del tren. Y vos crees que yo lo agarro así, ¿viste? Tenía la camisa, la camisa, y le digo, subite al tren, vamos. No, me dice, se reía, no, ¿por qué? No sé, le digo, no sé por qué, pero subite, vamos allá. Y me dijo, no, anda tranquila. Él siempre confiado, sonriente, como fue siempre, él así. Y yo subí al tren y pasaron después 4 años, pero no lo volví a ver. Creo que esta es la primera vez que, capaz que a mis compañeras algunas se lo he contado, pero fue así. Tranquila, descansa, Elba. Elba sube al tren con su hijito Valerio, que tenía 5 meses y medio. Se viene a Chajarí por el Día de la Madre y Eduardo se queda en Resistencia. Y en Resistencia fue secuestrado. Y en su taller, estaba en el taller de tapicería. Sí, descansa, ahora en el próximo bloque lo vamos a charlar. En su taller fue secuestrado y no volvió a estar en libertad hasta 8 años después. Fueron 8 años muy duros. Después que Elba se recupere vamos a hablar un poquito, ¿no?, de cómo se entera ella de que su esposo ya no estaba, de que se lo habían llevado. ¿Cómo hace para saber dónde estaba? ¿Cuándo lo volvió a ver? Ella dice 4 años después. Pero seguimos charlando después de esta pausa. Entender, conocer, saber, pensar, analizar, escuchar, indagar. A través del reflejo de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, queremos descubrirla. El espejo. Seguimos compartiendo la mañana con Elba Olivera, charlando de, su vida a partir de el secuestro de Eduardo Monzón, su compañero de toda la vida, el padre de sus hijos. Corría el año 1974 cuando Eduardo, que era un estudiante de agronomía en Corrientes, pero vivía en Resistencia. Esos últimos meses, exacto, sí, porque era más económico, decía Elba. Y contaba ella, porque le pregunté, que Eduardo no era ni un guerrillero, ni un tirabombas, ni un colocabombas, ni mataba gente, ni un violento. Los que lo conocimos no tenía ninguna beta violenta. Sí, era una persona idealista, era una persona muy firme en sus convicciones, que quería cambiar el mundo. Yo creo que hasta el último día debe haber mantenido esos sueños de una sociedad más justa y demás. Y esas ideas, y seguramente cierta militancia, ¿no?, en la facultad defendiendo esas ideas, lo llevaron a que finalmente fuera secuestrado. Obviamente que nada justifica nada, ¿no? Pero estamos contando un poco cómo fueron las cosas para poner en contexto para aquellas personas que no conocen o no conocieron a Eduardo, o lo conocieron y no conocieron esta parte de la historia. Habíamos quedado en un momento crítico, en un momento duro, Elba, cuando vos contabas esa tarde de 1974,
en el tren, en el andén, cuando vos te venís a Chajarí por el Día de la Madre con tu Voy a hijito. Gualeguay. A Gualeguay. No, acá se bajó mi cuñado, yo. Y vos seguías a Gualeguay. Eduardo se quedaba en Resistencia, y vos a último momento le pedís, por favor, subite. Claro. Subite. Y él me dice, no puedo, porque él tenía que terminar un juego de sillones, Ujú. ¿viste? Entonces, cuando cobre ese dinero, Vení más cerquita, por favor, del micrófono. Ajá. cuando cobre, a lo mejor puedo ir, vos quedate unos días, pero tengo que terminar ese juego de sillones, bueno, Ujú. y poder cobrar, ¿viste? Sí, bien. Porque el dinero no sobraba por ningún lado. ¿Qué día? ¿Te acordás qué día era ese día que lo viste por última vez? Y vos sabés que no puedo, es como una cosa que lo tengo como, Negado. sí, como bloqueado, tengo Ujú. que pensar, pero yo creo que fue una semana antes o esos días antes del Día de la Madre. Ujú. ¿Cuándo lo secuestran a Eduardo? ¿Y sabés cómo fue ese secuestro? Yo después, porque con la gente, con abogados, con todo, pero bueno, estaba todo muy tapado, porque en Corrientes también había habido redada en todos lados, se habían llevado estudiantes. Entonces, eso es lo que me dicen, ¿viste? Hubo una redada, llevaron estudiantes, capaz que Eduardo está... Yo le decía, no, sí, él me dijo que me iba a venir a buscar, porque yo estaba en la casa de familia donde yo vivía cuando estaba estudiando. Ujú. Una familia excelente que nos quería. Y bueno, mira que vino Eduardo y me dijo que lo esperes acá, que él te va a venir a buscar. Pero Eduardo no apareció. Y a mí me preocupó muchísimo. El otro día yo tenía mis amigos, compañeros, estudiantes, tenía una amiga gran compañera, ella es veterinaria. Entonces me dice, me ayuda a tratar de averiguar. Y así fuimos logrando, ¿viste? Con gente que nos dijera... Sí. ¿Y qué había pasado allá? Y ahí donde se No pone... había teléfonos en No, esa no, época, obviamente no, celular no, ni hablar, ¿no? ¿No tenías algún teléfono de algún vecino en donde llamar, en donde...? No. Él El no apareció a buscarte, como No. habían quedado, y Ujú. entonces a vos te empieza a llamar la atención. ¿Dónde está Eduardo? Claro, porque era imposible, además él era sumamente con nosotros, con el nene, ¿viste? Sí. Y no vino, entonces sí que nos preocupó a todos. Ajá. Justo esa noche también la familia donde yo estaba, cuando yo llego tenía un problema, estaba con un nietito internado, qué sé yo, bueno. Pero el otro día ya después empezar ¿Y a qué ver que por hacen? qué él no llegó. Ajá. ¿Y qué Entonces, haces ¿cómo- para ver por qué él no llegó? ¿Qué hicieron? Y averiguar qué había pasado. ¿Y cómo Entonces, averiguaron? después en Corrientes, en Resistencia, el hermano es el que va a la tapicería donde él trabajaba, y ahí le dicen, él notó como con mucho temor, y que no lo habían visto, Bueno, Él pero era ¿qué pasó? Eduardo era empleado en esa Sí, tapicería, sí. no era el dueño. Ajá, No. Bien. Y el dueño tenía un hijo, no pudo después hablar con él, volvió de nuevo a hablar, y entonces ahí sí, me dijeron que habían venido unos tipos de civil con un Falcon que estaba, Los Falcón Verdes. y seguramente, eso Sí. no sabe por qué no, y que dijeron, Eduardo Monzón, él se da vuelta, él estaba esperando cobrar En la tapicería, en la tapicería, estaba esperando que le pagara para ir. a buscarte. Ujú. Y se da vuelta él, y ahí lo agarraron, lo llevaron y desapareció, porque la policía de Resistencia y bueno, no figuraba, o sea que no, donde se preguntaba, no está en ningún lado. Ujú. Y después te vuelvo a decir, porque uno encuentra gente buenísima, mucha gente que se preocupa, profesores, todo, y ahí a través de, ¿cómo te puedo decir? En forma clandestina le pasaron el dato, bueno, de adentro de la policía, Ajá. que se iban a fijar si en el libro, y estaba.
Él estaba sentado con muchos más. Ajá. En la policía de resistencia. Ujú. Ahí estaba en Estaba forma sentado. como en un libro negro, digamos, en Claro, un libro que estaba sentado. Ellos decían que no lo tenía, que no, pero lo tenía. estaba ahí. Ajá. Bueno, eso nos dio un poco tranquilidad, ¿viste? De que él estaba. Ahora, para que ellos después, yo no recuerdo, como a los 15 días, me parece, es que dan a conocer Ujú. la noticia, dan a conocer que habían detenido, así, mira, fue porque el hermano no podía creer, me decía, no, dice, ya va a venir, Eduardo, a ver que va a venir, pero no, Eduardo, no, imposible que él no se comunique conmigo, Ujú. imposible. Y bueno, y fue ahí que decían que habían desbaratado una célula extremista. Eso decían por los medios de comunicación. Ahí apareció recién, como las 10 de la Ajá. noche, ¿viste? Piri, para acá. No sé la Esos lista. comunicados con una marcha. Sí. Pero ahí él no dieron el nombre, dieron los nombres primero, pero no aparecía tampoco en eso no. Pero sí que daban todo, la redada y las casas que habían allanado, y como siempre, viste, que decían que encontraban esto, que encontraban lo otro. Y por ahí dan la dirección de la casa. Entre las direcciones de las casas que dan, sí. Y Dan la dirección de tu casa en Resistencia, donde vivías con Eduardo. Sí. Y decían que habían allanado tu casa. Sí, que allanaron la casa, y como en todas las casas, yo no sé si vos has leído, pero siempre encontraban cosas. Sí. Seguramente, yo pienso que si revistas y de cosas y de todo tipo, y te digo que en esa época, lo que la gente a lo mejor no puede entender, estaba muy efervescente la universidad, la facultad. Mira, el golpe militar, el golpe que hubo en Chile, corrió como un río, era una cosa que ya alertaba, ¿viste? O sea, era asombroso eso. Vos cuando salías de la facultad, por supuesto, de distintas agrupaciones, te daban ¿viste? El caso, y uno hacía, los metía en los bolsillos. Un panfleto te daban. Sí, Ajá, claro. Los llamados panfletos, que Sí. también se iban a los barrios y se les decía Y lo que estaba eso pasando. después se convirtió en un terrible riesgo el tener un panfleto bueno, en el bolsillo sí. o en tu casa, porque te detenían Sí. en la calle y te Sí. encontraban un panfleto, listo, vaya preso porque usted es Claro, terrorista. pero hasta ese momento no, ¿viste? Salvo habían ocurrido hechos con el cierre del comedor estudiantil universitario, que fue eso también una llama, ¿viste? Una cosa, y en la cual Eduardo seguramente lo debe contar, él participó. Yo, gracias a Dios, tenía en esa casa de familia, yo comía ahí, ¿viste? No, creo que una o dos veces habré ido al comedor. Muy bien, te servían muy bien, te atendían, Sí. eran mucho, pero a mí me quedaba lejos. En cambio, a él le quedaba más cerca, y él el comedor era como a tantos estudiantes, ¿viste? Y bueno, yo después me fui por las ramas, ¿me Sí. entiendes, no? Bueno, no importa. Vos tenés que cortarme, Sí. porque uno es como que entra a una cosa. Sí, entiendo. Y es difícil por ahí. Entiendo. Sí, no, vos me decís que Cortame. cuando allanaron la casa, Claro. seguramente habrán encontrado de revistas y Pero demás, sí. y contabas de por ahí la participación de Eduardo, la defensa del que seguramente que habrá participado en la defensa del comedor y demás, Sí, pero sí, no mucho más. No, en mucho esa, más que eso. en esa que él lo cuenta, porque Claro, exacto. fue tremendo. Ahora, en esa época, la misma la gente de Corrientes, porque me contaban ahí, yo me acuerdo cuando fue una marcha que yo justo me iba en colectivo a la terminal, porque me iba a Mis Pagos, a Sí. Gualeguay, ¿viste? Y veía a la gente de zapatilla, porque Corrientes apoyaba un montón las movilizaciones de los estudiantes. Ujú. Incluso cuando les tiraban gases, les abrían abría la puerta para que puedan entrar los chicos. para que puedan entrar. Sí, Elba, bueno, entonces vos estás sí. en... Y después, seguro, por supuesto, que él venía con revistas y charlaba, y seguramente charlaría y conversaría, y yo no te niego, porque
se deben haber pintado paredes como todo estudiante, porque se hacía, ¿viste? Era común, no sé, pero que Sí. él tenía sus convicciones y sus ideas, sí, sí, porque yo le decía, pero él era muy descuidado, como fue siempre Confiado. Él venía Claro. con las Sí, revistas. uno puede tener sus ideas, puede pintar paredes, pero de ahí a que te detengan y te torturen Fue terrible. no tiene nada que ver una cosa Esa con parte otra, ¿no? Tengo un par de mensajes y ya vamos a seguir avanzando en la historia. Mira cómo hay personas más jóvenes, ¿no? Que por ahí no conocen esta parte. Alguien me preguntaba, ¿no? Decía, tuvo un taller de tapicería acá en Chajarí, entonces yo le respondo que sí, ¿no? Y me pregunta dónde, porque él quería saber si era la persona que él tenía en mente. Cuando le respondo dónde tenía Eduardo el taller de tapicería, que ahí con el haciendo hermano cruz con María Auxiliadora, me dice Pablo, no puedo creer si era mi vecino, mi viejo lo visitaba, dice. Así que bueno, viste cómo de a poco se van atando los hilos. Mónica Liliana escribe: mi querida amiga, siempre tan fuerte, tan noble, te mando el abrazo de siempre. Escribe muchas Mónica. gracias, Moni. Graciela Pelayo, fuerte abrazo, Elba. Nos escribe Gracias, Graciela. Bueno, gracias a la gente que se comunica, porque estamos hablando con Elba Olivera, esposa de Eduardo Monzón. Elba, a ver, varios días después de que lo secuestran, que se lo llevan a Eduardo, recordamos, vos estabas en Gualeguay, habías viajado temporalmente, él estaba en Resistencia, se lo secuestran, lo llevan a la policía de Resistencia, primero no figuraba en las listas, después sí dieron a conocer una lista en donde él estaba. Bueno, ¿qué pasa con vos? Por ahí tratando de acotar un poco, de no abrir tanto el paraguas. ¿Te quedás en Gualeguay? ¿Te volvés a Resistencia? ¿Qué haces? Una vez que yo ya tengo de que él está, te vuelvo a decir, cuando pasan, porque Luri me dice, pero no, me dice, mira, vamos a mi casa, yo voy a hacer un asadito en mi casa aquí, qué sé yo, cerca de la Tipoití vivía, era una famosa fábrica, y él vivía ahí con su esposa y también su nenita. Ella era, bueno, sí, familiar ahí de ajá, los dos. Bueno, ustedes están en Gualeguay. Yo estaba, él me dice, vamos a comer porque va a ver que Eduardo va a venir, va a aparecer, va a algún lado de estar, qué sé yo, para que se escondió. Bueno, no me encabía eso, pero cuando a esa noticia él me dice, bueno, nos tenemos que... se asustaron ellos. Sí. Se asustaron mucho. Y me dice, dice, bueno, vamos, yo me voy a ir a Chajarí, qué sé yo, a ver. Y digo, yo me voy a mi casa. Porque ¿qué podía hacer? Claro. No podía hacer nada. Me vengo a mi casa, aparte había que informarle. ¿A tu casa dónde te vas? A Gualeguay. Te vas a Gualeguay. Voy a Gualeguaychú primero porque tomé un colectivo, porque mi hermano... No importa, te vas a Gualeguay. Gualeguaychú, Gualeguay. Sí, estaban desesperados porque les habían avisado de acá los padres, a mi hermano, que lo que había pasado, no sé quién le avisó, estaba desesperado. Entonces voy a Gualeguay. Después yo comienzo a tener problemas de salud y pensaron que era el de Chagas, El mal de Chagas. Sí, en Gualeguaychú estaba. Entonces me fui a Buenos Aires, estaba una tía que era como una madre, ella me acompañó, me hicieron todo el estudio y yo en Corrientes, yo había ido al hospital para control y cuando todos me dijeron que estaba embarazada. No, pero esto era, te está yendo para atrás. No, sí, para atrás, pero tenés que ver, porque me dijeron que estaba, entonces también por eso me voy a Buenos Aires a hacerme los estudios. Sí. Y bueno, después resultó que no, me salieron bien, vengo a Gualeguay,
y mi hijo estaba con mis padres. Ujú. Pero entonces vos, cuando lo detienen a Eduardo, vos te quedás en Gualeguay, no volvés a Resistencia. Yo vuelvo. ¿Volvés a Resistencia? Yo vuelvo y lo vuelvo a buscar. Ajá. Yo estuve todo el tiempo anterior buscándolo. Esto, ahí lo que te decían es que, dice, no vayas a ir a tu, mira si se abría. Bueno, me dice, no vayas a ir a tu casa porque están haciendo redada. Ajá. Y yo le dije, yo voy a ir igual. Sí. No vayas a ir, y que me insistían que no fuera a mi casa. Pero yo me fui igual, lo busqué, a ver si no veía algún conocido, algún amigo. ¿Cómo fue entrar a tu casa? No, nunca entré, porque supe por la gente que lo poco que tenía se lo llevaron todo. Te robaron todo. Y sí, como era. Vos te fuiste a Resistencia, pero te alojaste en otro lugar, no en tu casa. No, yo no me enojé en Resistencia. Yo estuve un día en Resistencia, Ajá. en la plaza, buscándolo, caminando. Fui a una casa que yo conocía, de un compañero de él, y la conocía a la señora, pero no estaban. Y estuviste un día en Resistencia, y entonces ¿qué hiciste? ¿De ahí a dónde Anduve te fuiste? buscando, y después volví a Corrientes. Volviste a Corrientes. Yo, mis compañeras y te quedaste estudio, en Corrientes. Claro. Ajá. Y la familia que me recontra. Te quedaste en Corrientes. ¿Y cuándo lo volviste a ver a Eduardo? Vos ahí ya sabías que estaba en la cárcel de Resistencia. ¿Te permitieron verlo? No, yo vuelvo cuando en la Olimpia, yo vuelvo de Gualeguay con el nene que tenía 8 meses y saltándome en el colectivo, en el tren. Vengo, acá subió su hermano, y su verdad que todos lo íbamos a ir a ver. Ajá, ¿allí a dónde estaba? En Resistencia. Sí. Yo no sé si estaría en la cárcel de Resistencia. Y cuando primero iban los varones y después las mujeres. Ajá. Así que va mi cuñado, y viene de allá y me dice, vos sabés que a Eduardo lo trasladaron a Buenos Aires. Así que yo volví con mi hijo a Gualeguay. Pasé por acá. Cuando paso acá, él había recibido una carta, claro, yo no había recibido en mi casa. En esos días, la madre una carta o alguien que le decía que sí, que Eduardo lo llevaban a Buenos Aires y iba al penal de Devoto. Sí, Devoto. O sea que vos te fuiste a verlo, no lo pudiste ver. Y en Devoto estuvo muy poco. Entonces yo me entero que quiero ir, ya a él lo llevaban a Raus. Y él me dice, no vengas porque ya me trasladan a Raus. A una cárcel de máxima seguridad. Claro, Raus. Era lo que nos reíamos, qué peligroso. Bueno, vos fíjate que a ellos, todo, porque el que encabezaba la lista era un ingeniero de obras sanitarias, un tipo, y pues médicos, abogados, maestras, claro, trabajadores, eran muchos. Entre los que llevaron a Buenos Aires, que a la lista los llevan a Eduardo, que él dice, no pude conocer nada porque siempre nos reíamos porque él no conocía Buenos Aires. Claro. ¿Viste? Y yo le contaba, porque nosotros estábamos cerca, ¿viste? Yo de chica, a mí me llamaban, ¿viste? A Buenos Aires. Y que yo le contaba que era así, asá. Y él me decía, pues es que a mí se me hace que no me va a gustar Buenos Aires. Mira, una premonición. O sea, que me decía, y dice, lo llevaron, por supuesto, en un avión, ¿viste? En un avión, que yo cuánto, pero a no la cárcel. Con la pata en la cabeza, que no vieron nada de nada. Así que fueron allá, y ahí dice, no sabés, un lugar de sirenas impresionante que nos llevaban y íbamos engrillados, una cosa. Bueno, por supuesto que él escuchaba la tortura a todos sus compañeros, pero a él vinieron como a otro, le pegaron una trompada y ya lo habían torturado en Resistencia. Impresionante, lo sacaron vendado esa noche. No, es largo.
Pero allá en Buenos Aires, o sea, es terrible sentir cómo torturan a los compañeros. A él le pegaron una patada, él dice, me metieron cosas y era con unos locos, que porque ellos me trataban, estaban todos sucios. Fue tremendo. Hasta ahí no lo habían blanqueado, ¿eh? Esto fue todo dentro de esos 15 días. ¿Por qué? Porque los habían trasladado. O sea, se violaron todas las cuestiones jurisdiccionales, porque hasta ese momento no estaba el estado de sitio. El estado de sitio lo implantan, yo no recuerdo bien, pero me parece que fue en noviembre, como el 28, 27 de noviembre de ese año, que instalan el estado de sitio. Te pido un minuto. Sí, por favor. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y seguimos avanzando en la historia. Ya en la parte en que Eduardo está en Rawson y cómo sigue tu vida. Sí, cómo no. Después de ese tiempo. Vamos, Lucy. Hay caminos que son necesarios recorrer. Hay senderos que ameritan ser descubiertos. Hay rutas que merecen ser viajadas. Hay atajos que merecen ser tomados. En El Espejo, queremos que nos acompañes por cada uno de ellos. El Espejo. El Espejo. Seguimos compartiendo la mañana con Elba Olivera. Qué difícil, ¿no?, hablar de todo esto, porque ella me contaba justamente ahora en el corte que, claro, hablar de esto es volverse a meter. En aquel tiempo me decía, es como que uno se sumerge en un túnel y vuelve a vivir todo lo mismo. Y uno va para atrás, para adelante, para el costado, porque vuelven a aparecer las personas de entonces, las situaciones, los paisajes, los olores, los recuerdos, las idas, las vueltas. Es muy difícil estar en el lugar que estuvo Elba y que está hoy, intentando armar este rompecabezas y intentarnos contarnos esta historia. Un dato sumamente importante, y que ella me lo contaba cuando estábamos armando este programa, en lo que son las cosas. Este año, en octubre, si mal no recuerdo, se cumplen 50 años de que Eduardo Monzón fue detenido. 50 años, medio siglo, una vida ha pasado. 50 años. Y parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Y él tenía 21 años. Y Eduardo, otro dato, falleció hace 4 años. Falleció el 13 de enero. El 11 de enero. 11 o 12, ahora se me gusta. En enero, vamos a redondear. Sí. En enero de 2020, si mal no recuerdo, falleció de un problema cardíaco. Sí. Bueno, tengo mensajes que quiero compartirles. Betty, voy con Silvia primero. Silvia Farías dice: gran mujer, mi amiga querida, quien es para mí mi gran maestra de la que aprendo siempre. La quiero mucho. Fuerte abrazo y abrazos a la querida Meli, escribe Silvia Farías. Muchas gracias, Silvia. Sí, una gran compañera. Sí, después tengo otro mensaje de Betty Perini, dice: hola Clau. Qué grande. Otra amiga, mensaje para Elba. Qué emocionante escucharte, Elba, querida. Amiga, compañera de lucha y del aula, docente de alma, entusiasta, inspiradora, siempre despertando curiosidad y enseñando a pensar a sus estudiantes con afecto y destacando valor de la solidaridad y compromiso, demostrándolo con hechos. Perdón, es una injusticia lo que pasó. Vivir algo tan traumático y doloroso por el solo hecho de luchar por un mundo mejor. Un abrazo enorme. Oh, gracias, Betty. Ya sabes lo que te quiero, así que sí. Otra compañera. Otra. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Betty. Gracias. Bueno, Elba, 50 años, ¿no? 50 años de la detención. 50 años no son nada con Celtán. O 20 años. 20 años no es nada. Te imaginas 50. 50 años. Bueno, no pudiste
verlo a Eduardo después de que lo secuestran, se lo llevan a Buenos Aires, muy poquitos días, y de ahí al sur a Rawson. La última vez que lo habías visto estaban en la estación del ferrocarril. En Corrientes. En Corrientes. ¿Cuándo lo volvés a ver? Y lo vuelvo a ver después que mi hijo tuvo algunos problemitas de salud, todo, así que yo me aboqué más a él, por supuesto, y además era muy caro poder viajar. Pues te imaginas que la familia es la que sostiene apoya todo. económicamente. Yo no tenía obra social, o sea, todo era privado, pero la verdad que siempre me encontré siempre gente muy buena. Bueno, cuando pudimos ahí ir, él siempre preguntaba por su papá, por supuesto, y siempre andaba, miraba las fotos, él quería ver su papá. ¿Podías mandarle cartas? ¿Le llegaban las cartas? Sí. Algunas por ahí, otras no, porque como te leían las cartas y por ahí vos tenías que ser muy cuidadosa cuando escribías, lo mismo él, porque si no, no llegaban, no te las mandaban. Bien, entonces, ¿cuándo fue esa vez que lo volvés a ver? Lo vuelvo a ver cuando mi padre me deja en el arbolito de Navidad. Y fue impresionante porque yo no quería causarle, me deja. No querías causarle gasto. Sí. Para que lo vayas a ver. Tu papá te deja en el arbolito de Navidad. Con mi madre, sí, por supuesto. Dinero para que puedas viajar. Sí. Era mucho salía. Bueno. Vos y tu hijo, para que puedan viajar los dos. Cuando yo llego a Buenos Aires, que estaba, porque yo le dije eso, que ir con mi hijo, ¿viste? No quiero que me acompañe, no quiero causarles otra cosa. Y que yo iba a poder, pero cuando llegó a Buenos Aires a mi tía, esa tía que yo tengo que era otra madre, no tuvo hijo, vivió. Siempre entonces con su esposo me dicen, no, vos no te vas a ir sola, nosotros te vamos a acompañar. Y ellos me acompañaron. Te acompañan hasta Rawson, hasta el penal donde él estaba. Sí, no sabés que fue averiguar de qué manera podíamos más ahorrar, y nos fuimos en un tren. Bueno, averiguamos todo, ¿viste? Con los mapas, en un tren de Constitución salía hasta Río Negro era. Yo no tenía clarito el nombre, ya me va a venir de la estación, pero ahí ya hasta ahí iba. Después tenía que agarrar, porque el tren se iba para otro, seguía allá, y nosotros teníamos que agarrar por la costa, ¿viste? Hacia otro tren. No, colectivo. ¿Cuántos días de viaje? Ese tren llegamos, te puedo asegurar que estábamos tapados de tierra. No sabés lo que era, porque es un viento, una cosa de una arenilla que te entra, que es impresionante. No sabíamos quién era, estábamos, mirá, fue impresionante. Es decir, que no íbamos a volver a hacer ese viaje en tren. Después en colectivo. ¿Cuántos días estuvieron viajando? Y salimos un día de tarde, después llegamos al otro día de la noche. Ajá, bien. Ahí, bueno, nos alojamos en un hotel. Y sí, ¿Y porque vos cuando vos ibas tenías que ir y anotarte, ¿viste? Anotarte para la visita. Para la visita, sí. Y era de 1 hora nada más. Hacía 4 años pero que ustedes no se veían, o sea, Valerio ya tenía 4 años y medio. Sí, casi 4 años y medio, 5 estaba por cumplir. Sí. 4 y medio. Entonces vos te anotás para la visita, no te hacen problema. Porque además había tanta cantidad de familiares, no sabés lo que era la cola impresionante de gente. ¿Y cómo fue el hecho de poder entrar? ¿Había cacheos? Sí. No. Suponete, la cárcel está ahí enfrente, vos de este lado acá enfrente tenías que estar ahí quieto esperando que te llegue el turno, que entrábamos a la tarde. Para ahí nos tocaba, porque es todo seña nomás, no te hablan. Así, y ahí cruzábamos, ¿viste? ¿Y cuánto tiempo tenías que esperar? Y de ahí tenías ¿Horas? Horas. Sí, horas. Sí. Yo me acuerdo que en invierno, en frío, esas madres, algunas
yo las veía al lado mío, lo que sería yo. Sí. Yo veía a esa gente tan grande, viejitas que esperaban para poder ver su hijo. ¿Viste? No, impresionante. Y bueno, cuando te decían, después tenías que caminar todo como un patio, pero no podías correr ni apurarte. Y, por ejemplo, mi hijo, que era chiquito, quería correr. Él decía, no puede correr, si yo lo agarraba la mano. Íbamos hasta una oficina y donde ya había gente sentada, donde empezaban tus cacheos, ¿viste? O sea, todo, te anotan, te piden todo y después te pasan a otra dependencia en donde una mujer nos revisaba a todo. A mi hijo también. ¿Tenías que desnudarte? No. Mira, vos sabés que conmigo, no sé, no fueron, me revisaban sí entera, pero nunca me hicieron eso así de metérmelo, así a otro así, ¿viste? Otro así, o sea, pero por ejemplo mi hijo le decía, ¿qué me buscas? A mí yo no tengo nada. Sí, pero el gacheo tenías que, no te hablaba, o sea, que ya te... ¿Y cómo fue el momento cuando lo viste? ¿Dónde estaba? ¿Cómo estaba? Bueno, después te llaman, tenés que cruzar todo un patio hasta ir donde están. Te puedo asegurar que los que a mí más me impresionaban eran los candados y los barrotes. Los candados enormes. Abrir, entrábamos y ellos ya los habían sentado, que eran como habitáculos así, ¿viste? Pero vos no podías ver al de al lado, no podías ver para este lado. Ellos estaban ya sentados y vos podías hablar, ¿viste? Tenía como si fuera esto. Como un micrófono, sí. Así, pero era tan incómodo que por ahí no lo podías ver. O sea que no podían tocarse nada, era detrás de un vidrio. Detrás de un vidrio. Ni tampoco te dejaban que pusieras las manos para poner las manos sobre las de él. Por supuesto que algunos lo hacíamos por ahí, igual una vez. No, ¿viste? Porque atrás de cada uno de ellos estaban. ¿Cuándo lo viste, Elba? ¿A quién viste? ¿Lo viste a Eduardo realmente? ¿Era la misma persona? No, lo vi más grande. Eduardo tenía una cara que por eso se dejaba olvidar. Esto parecía mucho más jovencita, su carita, todo. Tenía unos dientes perfectos, blancos, que todos le admiraban siempre esos dientes de Eduardo. No, por supuesto que no, estaba como quemado, y su piel reseca, ¿viste? Pelo corto. Eso que ellos hacían mucha gimnasia, hacían todo, ¿viste? Pero lo vi con su misma sonrisa, su misma alegría cuando vio a su hijo, por supuesto. Y porque Valerio, cuando entramos, ¿viste? Me decía, ¿dónde está mi papá? Decía, ¿dónde está mi papá? No me vas a decir lo que ya antes me había dicho, no me vas a decir que ese es mi papá y no es mi papá. Pero también los amigos, los compañeros lo querían ver, a Vale, ¿viste? Todo. Así que él lo pudieron ver porque Vale cruzaba y iba, ¿viste? ¿Cuánto tiempo duró esa visita? No, 1 hora. 1 hora. Nosotros no tenemos reloj, nada. Te sacan todo y a la hora ya te decían, ¿viste? Bueno, se terminó la visita y bueno, y ahí salíamos y yo lo otro que recuerdo es el golpe de esos barrotes enormes y el ruido de cadenas y de después lo pude ver porque no recuerdo qué acontecimiento hubo. Me parece que fue en Semana Santa que nos dieron contacto. Ajá. En esta visita, ¿no? Que dura 1 hora, que vos lo podés ver detrás de un vidrio, ves un Eduardo más grande. Sí. Sí, Eduardo más grande, habían pasado 4 años. Como él me habrá visto a mí también. Sí, claro, pero las condiciones de vida eran diferentes. De uno y de otros. Él sonreía. Sí. Él sonreía. ¿Y vos qué sentiste en ese momento? ¿Pudiste sentir felicidad? Sí, alegría de verlo. Sí. A pesar de que te pesan todas las... La angustia. Sí, las cosas. ¿Se pudieron decir algo o se quedaron mirando? Sí, nos mirábamos mucho. Y escuchar la voz de su hijo porque
él me contaba que era una de las voces que más extrañaban todos ahí adentro, eran las voces, tanto la voz de la mujer como la voz de los niños, que para eso, porque no escuchaban. Claro. Eran ellos que se escuchaban, que tenían ellos mismos dentro de estar presos, tenían hacían su cronograma cuando salían a caminar, viste, que los sacaban una hora por día. Ajá. Ahí él, viste, con otro compañero siempre. Sí. ¿Recordás algo que te haya preguntado? ¿Qué era lo que él quería saber? No, más que nada, todo me preguntaba. Por supuesto que cómo estaban mis viejos, me preguntaba por mi familia, me preguntaba cómo estaba yo, por supuesto. Y bueno, y él mucho no me contaba. De él no te contaba. No, mucho. De lo que él estaba con los compañeros, que estaba así. Pero él siempre intentaba que nosotros no nos sintiéramos mal, ¿viste? Claro. Y que, bueno, algún día iba a pasar, todo iba a pasar, íbamos a estar nuevamente juntos. Y sí, su ojo más con su hijo, por supuesto, verlo y conversar con él, porque él quería hablar con el padre, así que más habló él, te imaginas que era una hora. Y cuando ustedes se van, te vas relativamente bien. A ver, entiéndase, no te puedes ir bien en esas circunstancias, pero uno lo piensa desde acá. En ese momento la mente funciona de otra manera. Sí. Cuando uno está viviendo, ¿no? De una manera que desde acá no lo podemos entender. Cuando termina esa visita, cuando vos podés verlo, cuando podés hablar, cuando se cierra el candado y ya no lo ves y sentís ese golpe, te vas con tranquilidad, te vas resignada, te vas con la esperanza de volver a verlo, te vas angustiada, te vas contenta porque lo pudiste ver. ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te fuiste vos y cómo se fue Valerio? Y es que no solamente estoy saliendo yo de ahí, están saliendo muchos otros familiares también. Que no eran muchos los habitáculos, por eso demoran, ¿viste? No eran tanto, pero más vale. Todos salen comentando, charlando, hablando, y después, sí, por supuesto que las lágrimas, porque a mí lo que más me dolió fue las lágrimas de mi hijo. Sí. Sí. Porque él se lo quería llevar al padre. Y me dijo que iba a dibujarle, iba a hacer alas de mariposa para que nadie lo vea, que volara de ahí, que saliera. Eso a mí fue tremendo. Además, explicarle, porque él me decía, ¿por qué hay tanta gente con armas, viste, arriba, en todos lados? Y yo le decía, fíjate vos, le decía, no, pero no son malos. Porque no quería que mi hijo crezca con... Obvio. No, le digo, son de juguete, porque viste que vos ves, están jugando, no son, no van a hacer nada, no, quédate tranquilo. Nada más, porque él sabía que su papá estaba preso político, porque leía revistas, porque esto, por lo otro, porque no estaban de acuerdo como pensaba. Él, eso, porque nosotros, siempre que él preguntó, se le dijo siempre la verdad. El papá es un preso político, pero claro, él quería ir a ver a su papá. Y bueno, viste que tanto que quería ir, yo después con el tiempo y años, y seguramente si le preguntaba a mi hijo, no hubiera querido ir. No hubiera querido ir. Pero en ese momento él quería ir. Sí, él quería ver a su padre. Claro, son cuadros para los que nadie está preparado, un niño tampoco. Pero era el deseo de ese niño. Sí. Después, con el diario del día después, sí, es más fácil decir no. Y no sé si hubiera sido lo mejor que no lo vea. No sé. Y no, porque él pedía ver el padre. Porque él pedía ver su otros papá. Viajes también. Y él
pudo ver que su papá estaba, Sí, que su papá existía. sí, En el esas papá que le condiciones. escribía cartas. El porque- papá que le escribía cartas Sí, le pudo poner un dibujos. rostro. Sí. Veía. Lamentablemente son situaciones tan extremas, tan traumáticas, que es imposible no salir lesionado de esto, con heridas emocionales. Es imposible. Sí, sí, Uno sí. puede salir más o menos lesionado, pero las lesiones quedan, Sí, sí. vayas o no vayas. Y seguramente con ese trabajo que vos hiciste, de decirle, no, pero esos señores que tienen Sí, armas no son malos. No, Y no son de juguete. claro, y estabas preservando a tu hijo, estabas haciendo lo posible para que él salga lo más entero posible, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, no se puede juzgar. No se puede decir está bien que lo llevó, no está bien que lo llevé, no se puede. Es lo que en ese momento surgió, lo que salió, lo que él pedía, lo que probablemente todos necesitaban, él, su papá, vos, volver a estar juntos. Y cruelmente es lo que les tocó, Sí, como a los demás chicos. como a los demás chicos. Sí, había mi mamá con 3, 4 chicos también. Había muchos chicos, que eso hacía también que por ahí él cuando salíamos por ahí jugara con él, ¿viste? Estuviera, no era que pudieran jugar mucho, pero afuera, adentro no, ni un movimiento, claro. no, ni un movimiento, porque si él llegaba a correr dentro de donde nosotros estábamos antes de entrar, que te dije que donde nos pedían, nos cachaban y todo, Sí. decía no. Y había madres, ¿viste? ¿No? ¿Y te invalidaban la visita? No, Claro, no puede- si volvía otra vez te invalidaban la visita. Vuelve a su casa. No lo ves. Es así era. Yo tengo una consulta, Elba, te consulto. ¿Cómo era la comunicación? ¿Cómo eran las cartas? ¿Vos le enviabas cartas? ¿Él te podía responder? ¿El niño le podía enviar cartas? ¿Cómo era la comunicación? Sí. Él le escribía cartas, les hacía dibujos. Sí. Pero sabías que esas Siempre. cartas eran abiertas y eran leídas, Sí, seguramente. todas, Claro. todo. Sí. Claro. Graciela Pelayo vuelve a escribir: qué vivencia, Eduardo está siempre presente. Sí, así. Vamos a parar un poquito, por favor. Bueno, dale. Sí, vamos a Sí, descansar cómo no. un poquito. Esto es todo muy fuerte para todos. Vamos a ir con los anunciantes, Lucy, y enseguida seguimos charlando. Y voy a ver si Meli, que está acá desde el principio del programa acompañando a su mamá, voy a ver si ella quiere hablar o no quiere hablar. Lo vamos a respetar porque, bueno, son cosas muy fuertes, sentimientos muy profundos y a veces, bueno, no se puede. Así que vamos con la tanda y enseguida volvemos. Sumar opciones, sumar opiniones, sumar criterios, sumar ideas, sumar alternativas, sumar conocimiento, sumar sentimiento, sumar esperanza, sumar sueños, sumar anhelos, sumar compromiso. En el espejo, queremos sumar todo lo que nos ayuda a vivir y a convivir. El espejo. Sumate. Seguimos compartiendo la mañana con Elba Monzón, charlando sobre Eduardo, ¿no? La vida con Eduardo, o la vida a partir de la detención de Eduardo. Una vida muy complicada, ¿no? Venimos de un momento en donde, bueno, después de 4 años, pasaron 4 años desde la detención de Eduardo en Resistencia hasta que Elba lo pudo ver en Rawson, en la cárcel, con su pequeño hijito, y bueno, contábanos cómo fue ese momento. Y seguramente, ¿no? Esas secuelas que habrán quedado marcadas, Sí. pero bueno, cada cual después hace lo que puede, ¿no? Ujú. Bueno, es la historia que a uno le toca. Es la historia que a uno le toca, sí, así es. A Eduardo lo liberan 8 años después. Lo liberan en el año 82.
porque con la venida del Papa Juan Pablo II, viste que una de las cosas que pidió el Papa fue la liberación de presos políticos. Eduardo estaba bajo el PEN, nunca estuvo tantos años la Argentina bajo el Poder Ejecutivo. Y ahí en esa lista sale, en el me acuerdo diario Clarín, sale la lista en donde los que iban a ser liberados, y en esa lista estaba él. Pero incluso el Papa se fue, pasó como un mes y pico, porque claro, se les exigía y se les pedía que los liberaran porque tenían un compromiso de liberación. Y yo incluso me había ido al Ministerio del Interior a hablar con Sosa, con los encargados, ¿viste? Con todo. Y bueno, y él en esa lista es cuando lo liberan. Pero al mes y pico que el Papa estuvo acá, que los mismos medios ahí exigieron, viste, que se cumpliera la liberación. En eso estuvo él. Nos queda muy poquito tiempo, nos quedan 10 minutos y vamos a tratar. Pasa volando. Vamos a saltar al día de la liberación. ¿Cómo fue? ¿Ustedes fueron a esperarlo? No, porque no sabíamos el día tampoco. Ajá. Ninguno de los que liberaron ese día estaría sus familiares, porque él me contaba que de ahí salieron, no sé, que les acercó el dinero, si fue el cura o el sacerdote, no me recuerdo. Pero a ellos o le entregaron una plata que había o les habían enviado de Derechos Humanos, estaba ahí para que ellos puedan comprar el pasaje y volver a su casa. Claro, que no conocían la plata. Claro, habían pasado 8 años y había cambiado la moneda en ese tiempo. Sí, todo. Y entonces no conocían, o sea que se dice que comieron, me acuerdo que comieron un pollo ahí entre Leu, donde iban a tomar el colectivo. Y le preguntaban cuánto le daban, porque ellos no sabían. Claro. ¿Cuánta plata? Así que si le sacaban más, ¿viste? Sí. Sí, no conocían la plata. No conocía la plata y bueno, después. Y bueno, y cuando vos lo volvés a ver, él, ¿dónde fue? Ya acá en mi casa. Contame ese momento. ¿Cómo fue? Estábamos, pero ya sabía en tu casa de Gualeguay. De Gualeguay. Estábamos en casa, yo vivía con mis padres y sabíamos que estaba en Buenos Aires y que la hermana lo acompañó, la hermana, y bueno, nos avisaron que venía, pero no sabíamos, porque al final él se bajó en donde Gualeguay se llama 5 Esquinas, porque era como quedar más cerca, no sé, del apuro que tenía. Sí. Y yo miro así, estábamos mirando, ¿viste? Y aparece de este lado como a la media cuadra. Sí, como a la media cuadra, porque yo me había ido a hacer un mandado, o sea, yo me había ido a hacer un mandado cuando él llegó, y entonces él me encuentra a la media cuadra y más vale, mi hijo corría, como te imaginas, y bueno, ahí nos abrazamos un montón, por supuesto, muchísimo, y toda la familia se juntó y fue comer un asado, tocar música, cantar, y él canta una canción que dijo, yo voy a cantar, y canto una samba que a mí me encanta, a su pueblo yo iré, volveré. Bueno, yo no ando muy bien, pero que me cuesta muchísimo cantarla. Volveré donde está mi madre esperándome. No. ¿Cómo se llama? Bueno, ya después va a salir. Bueno, él canta esa samba. Y después, Samba por vos, me parece, algo así. Me parece que la canta Rally, un montón. Él la canta. Y me acuerdo que mi hermano me dice, qué increíble, que por más que alguien te encierre y no te deje cantar, no podían. Nada. Nada. Y sin embargo, la persona, el ser humano, vuelve a cantar. Sí.
¿Cómo fue después de 8 años de no estar juntos? No sé si no habían alcanzado ni siquiera estar ustedes 8 años juntos. ¿Cómo fue empezar de vuelta? Porque... Y también fue difícil porque yo estaba trabajando en Isla. Vos ya eras maestra. Yo era maestra. Uh-huh. Y bueno, yo estaba trabajando en Isla y evaluamos. Él venía a Cachajarí porque le había dado la dirección de acá de su casa. Uh-huh. Porque encima él sale, suponete, en julio del 82, pero le dan todo el año ese que él no puede salir de Cachajarí. Entonces él se tenía que presentar a la policía. Primero no sé si fue todos los días, después cada 3 días, una semana. Ay, no. A veces se llevaba re bien, la verdad, con la gente acá de la policía. Él me encontraba así, su amigo. Sí. Sí, lo trataron muy bien, todo. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Él se vino para acá? Pero le levantaron, cuando se levanta en diciembre, creo que fue, levantó el PEN y ahí puede viajar. Uh-huh. Mientras tanto viajábamos nosotros. Claro. Vos tenías tu trabajo allá. Yo tenía mi trabajo allá. ¿Vivías de eso, de tu sueldo de porque maestra? evaluábamos, yo no me podía venir porque él no tenía trabajo, empezaba a trabajar ahí, pero en realidad es una etapa que un poco no quiero para sus gastos, para sus cosas, qué sé yo. Y yo me encargaba ya por supuesto, de Valerio y lo mío, pagar donde estábamos. Y él fue allá a la escuela, yo lo tuve que llevar, él estaba en Gualeguay desde jardín, que siempre me reprocha eso. Él también, mi hijo ha pasado por muchas cosas traumáticas, porque él ingresó al jardín a los 3 años en la escuela normal, cumplió 4, están en el jardín, y te imaginas, y tenía todos sus compañeritos que lo invitaban a todos lados. ¿Cómo te puedo decir? Tuvo mucha contención, y la maestra jardinera generalmente era el que tenía, o lo alzaba, viste, o qué sé yo. Y él se relacionaba con todos sus compañeritos. También después hizo hasta 4º grado. Yo en 4º grado, después que había pasado la creciente, que rompió los puentes, que todo, y que para nosotros los maestros fue terrible, porque teníamos que ir y tomar la lancha, cruzar. No. Sí, bueno, tu hijo pasó una cosa aparte. Tu hijo pasó muchas cosas. Muchísimo. Ahí lo llevo yo. Me imagino que después habrá costado también establecer el vínculo con su papá, porque si bien el vínculo estaba por carta, no estaba la cotidianeidad del día a día, que también había que construir, ¿no? Una cosa es por carta y otra cosa ya es cuando estamos todos los días juntos y empiezan la relación padre-hijo y los límites que marcar y demás. Tampoco habrá sido fácil esa cuestión. Sí, porque bueno, Valerio estuvo muy contenido por mis hermanos, por sus tíos, por mis padres. En realidad son sus padres, mi padre y su tía, que mi hermana era soltera, y una cosa que ella cobraba y lo primero que hacía es llevarlo a que elija el juguete que él quería, cosas así. Y cuando fue difícil, porque él ya sabía, porque bueno, quedamos en Ibicuí hasta el 7º grado. Sí. Porque teníamos que venirnos con una más seguridad, ¿viste? Entonces, él hace 4º grado, entra 5º, hace 5º, 6º y 7º en Ibicuí. O sea que quedaron 3 años más allá. Sí, y de ahí nos vinimos. No, más estuvimos. Yo estuve en Ibicuí. O sea que luego de varios 5 años ustedes pueden volver a vivir juntos. Claro, él viene a hacer la segunda de aquí al Colegio Marista, y que también tiene una historia atrás. ¿Por qué yo lo envié ahí? Y lo enviamos, decidimos enviarlo. Pero en ese tiempo, a ver, Eduardo sale a Libertad. Sí, él se viene para acá a Chajarí. Sí, en ya gobierno de Alfonsín, sí, en el 85, me parece que compramos el terreno.
Bueno, 86 pero se en ese construye la momento, casa. en ese momento en que él se viene a Chajarí, vos te quedas trabajando donde estabas trabajando. Sí, yo me iba a Isla. Ajá. Tu hijo estudiaba ahí y tu hijo y vos recién se vienen a Chajarí algunos años más cuando tarde. él tenemos la casita que él, Ah. él levanta, él con Claro. haciendo los O cimientos. sea, pasaron con otra. varios años desde la libertad de Eduardo hasta que vuelven Sí, a sí, sí, convivir. sí, sí, Ah, sí, ok. Y ahí en ese contexto es que nace Melina. No sé si podés hablar, Melina, si querés. Meli, bueno, ya no nos queda nada de tiempo, pero sabíamos que esto iba a ser así. Sí. ¿Qué querés decir de tu papá? Vos lo conociste a tu papá, cuando vos naciste tu papá ya había recuperado su libertad. Sí. Seguramente después de una experiencia, de una vida semejante, de largos años y tan duros, quedan secuelas físicas, quedan secuelas emocionales. ¿Vos sentiste que de alguna manera esa historia también te rozó, también te tocó, a pesar de no vivirla en forma directa? Sí, claro, por supuesto, sí. Pero supongo que la mayor consecuencia que ha tenido para mí es que ellos me han sobreprotegido muchísimo, ¿no? Me han cuidado muchísimo de todo, entonces creo que es la mayor consecuencia que he tenido. Lo único que puedo decir no solo de mi papá, de mi mamá, me ligué altos padres. Yo estoy muy orgullosa de mis papás, estoy muy orgullosa de la forma en la que me han criado. Ellos jamás me criaron con odio, ellos jamás me coartaron mi libertad de pensar lo que yo quisiera. Si bien uno tiende a pensar como piensan en la familia, yo soy completamente libre de todo. No tengo mucho más. Nosotros conocimos a un Eduardo y vos conociste a un papá. Sí. ¿Cómo era ese papá? Y mi papá, después si no, se me quiebra mucho la voz. Mi papá era todo para mí. Era todo para mí y para muchas personas que nos rodean. Era un sostén muy grande. No era solo mi papá. Era una persona que admiraba mucho. Nunca pude entender esa fortaleza que tenía, ni la de mi mamá tampoco. No era solo mi papá. Eduardo era un montón de cosas. Y así lo veía yo. Era un montón de cosas para Chajarí. Sí. También, y más Nosotros allá le de decíamos Chajarí. el Edu del pueblo. Sí. Sí. Y ha dejado un legado importantísimo, bueno, primero en el afecto de la gente, ¿no? Pero también en la cantidad de libros que escribió, no solo su biografía, sino los otros varios libros que tiene, ¿no? Sí. Y también lo que él escribía, cada sábado escribía para una columna, tenía para Radio Chajarí, los sábados a la mañana. No sé si en algún momento eso lo van a publicar, qué van a hacer con esos textos, pero bueno, el legado es importantísimo. ¿Querés agregar algo más, Meli? Yo sé que te cuesta mucho hablar y no quiero exponerte, no quiero obligarte a algo que te haga daño. Sí, no fue fácil para mí estar acá. No es fácil escuchar. Yo conozco parte de la historia de mis papás, pero no conozco muchos detalles. Tampoco nunca leí su libro. Alguna vez lo abrí y leí alguna página y no pude seguir. No puedo creer que a dos personas tan jóvenes les hayan arrebatado tanto. No fue solamente los 8 años de mi papá. Mi papá hubiera sido ingeniero, agrónomo, mi mamá iba a ser veterinaria. No sé, mi hermano hubiera tenido un padre. No. Melina Monzón, hija de Eduardo Monzón, decía hace un ratito Elba que, bueno, a veces nos tocan historias duras, ¿no? Que no elegimos, que tenemos que transitar.
a veces quedan muchas heridas para sanar en ese camino, ¿no? En ese camino que es la vida, cosas que no podemos entender. Es lógico que ninguna de las dos pueda leer el libro. Yo sé que mucha gente ha leído el libro, la biografía de Eduardo, que se llama Sobrevivir. Y es un libro, sí, muy duro. Es un libro que tiene momentos muy lindos, momentos muy tiernos, cuando él habla de su infancia en Chajarí, de su barrio, de los personajes del pueblo, describe, ¿no?, toda la idiosincrasia. La amaba a sus viejas del barrio, todas hasta que partió, las que quedaban siempre. Hablaba con ella. Todo esta biografía va inserta, ¿no?, en un panorama político que él va contando, y obviamente que cuenta también su secuestro, su detención, lo que vivió en la cárcel, las torturas. Hay momentos muy crueles, y obvio, ¿cómo van a poder leer eso? Es lógico, a uno le duele el alma cuando lee eso. Me imagino para ustedes que son familiares directos, es muy fuerte, es terrible. Tengo un par de mensajes. Yo tengo acá en la fanpage, Lucy, no sé si vos tenés. Bien. Bueno. ¿Querés que empiece con el del teléfono? Por favor. No firma el oyente, pero dice: buen día, qué coraje, Buen día. Felicitaciones a esta gran mujer. Viví la dictadura en Buenos Aires, tengo un primo desaparecido. Rogamos no volver a esto, dice este oyente por aquí. Totalmente de acuerdo. Rogamos no volver a esto, y no creo que volvamos a eso. No creo. Nunca más. No creo. Marga Bengoa: Eduardo, tan noble, amigo, humano, sencillo, solidario. Abrazo a Elba y familia. Muchas Gracias, Marga. Muchas gracias, Marga. Mónica Liliana: una familia hermosa, plena de valores. Más mensajes. Betty Perini: ojalá que después de este testimonio, los que dicen sueltos de lengua, irresponsablemente, con ignorancia, decir algo habrán hecho, a mí no me llevaron, por favor, dejen de hacerlo, dejen de decir esto. Nuestro respeto y gratitud hacia Eduardo. Abrazo, Meli, dice Betty. Gracias. Sí, yo coincido, ¿no?, con esto que marca Betty, ¿no?, esa frase de algo habrán hecho, a mí no me llevaron. Yo también estaba estudiando en esa época, como mucha gente dice, ¿no? Y no siempre algo habrán hecho. Ese algo habrán hecho a veces tiene que ver con defender ideas, con la militancia, lo cual no está mal. Es No, como por militar supuesto. en un partido político. Exacto. Lo que no quiere decir que uno sea un terrorista, que uno sea guerrillero, que coloque bombas, que mate gente. No estamos hablando de eso, ¿no? Nada justifica nada, y nada justifica las torturas, la desaparición de personas. Y si del otro bando se hubieran cometido, sí, esas muertes, que seguro que también hubo muertes. Hay un Estado que no tiene que responder de la misma manera, no tiene que responder con violencia, tiene las herramientas para responder de otra manera, ¿no?, con un juicio adecuado y demás, cosa que no se hizo. Yo no defiendo la violencia, provenga de quien provenga, ni del Estado ni del otro lado. No, de ningún lado. Me parece que la violencia no es la forma de combatirla, ni siquiera en ningún orden de la vida, ni siquiera en una relación humana, ni siquiera en la peor injusticia que te puedas imaginar. No creo que responder con violencia sea el camino. Sí, y además quiero decirte algo, para nadie, porque yo creo que si ese grupo, porque tampoco demonizar o decir, bueno, los militares, todo, yo no creo que estuvieron, y yo me voy a tener nada más que las palabras del general Balsa cuando se refirió, ¿no?, a ese grupo, a los que cometieron eso. Yo tengo familiares, hermanos de mi madre, todos militares, primos, todos. Y quién no en el barrio tenés amigos y tenés que no tienen. Yo pienso que no pasa, viste, por el color, no pasa por la gente, por el sentir. Yo respeto las opiniones de los demás. Eduardo era una persona muy respetuosa, en todo caso se iba a poner a conversar, pero jamás iba a tratar de imponerle, porque vos pensás, a mí me pasa igual, y tengo gente que piensa distinto que yo, y yo las quiero y compartimos
tengo grupos de amigos que son los que te sostienen. O sea, la vida en la historia, pero te da un montón de satisfacciones, mis hijos, mis nietos, mis vecinos, toda la gente tan linda, y todo lo que te permitió, por un lado te da de este lado y después te da, no sé, yo tomo como que bueno, nos tocó, como les tocó a tanta gente, nos tocó. Y yo valoro mucho, Elba, y con esto cierro, ¿no? Cómo vos y como Eduardo lograron resignificar toda esta historia, porque es algo que siempre hemos hablado por ejemplo, con Daniela Sanandrea, profesora de historia de nuestra ciudad. Creo que con Graciela Pelayo también lo hemos hablado muchas veces. Eduardo, pese a sufrir las peores torturas que te puedas imaginar, perdón, por decirlo así, es una persona que no tenía odios, que no hablaba con rencor, que no hablaba con resentimiento, al contrario. Gracias a ambas por haber estado en esta mañana. Sí, gracias a vos. No, que lo que más uno extraña de ese compañero de todo es la lectura, porque nosotros leíamos muchísimo juntos, los sábados más que nada, de tarde. Eran 2 o 3 horas al domingo a la tarde también, en donde él le gustaba que yo le leyera, porque como él tenía un poquito de dificultad con su vista visual, y si leer, mirar, buscar cosas de antes, de poesías, de esto, del otro, y después yo con la música, que es una terapia para mí hermosa, y él me escuchaba, pero él me escribía mientras estaba escribiendo, y yo le preguntaba, ¿y cómo voy? No, va bien. Pero a los nietos le podían caminar por la cabeza y él seguía escribiendo. La vida sigue, hay que seguir cantando y disfrutando la vida, porque es hermosa. A pesar de todo, es hermosa. Gracias, Elba. Por favor. Gracias, Meli. Muchas gracias. Elba Olivera y Melina Monzón. Melina, hija de Eduardo y de Elba, y Elba, la esposa de Eduardo, pasaban por la mañana del Espejo.